de nuestra próxima ponente, a doctora Dolores Miño. ¿Cómo está, estimada doctora? Buenas noches. Hola, mi querido Eric, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenas noches, es un placer saludarle. Soy el abogado Eric Grasso, también de Latin Juris. Eh, Doctor Damián Armijos tuvo que ausentarse debido a que tiene una ponencia en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Derecho en Bolivia. Entonces, a continuación, nuestra estimada doctora Dolores Miño va a tratar el tema del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, permítame dar lectura justamente a, eh, a la trayectoria de nuestra estimada invitada. Doctora Dolores Miño es abogada por la Universidad San Francisco de Quito. Eh, Trabaja también en International Legal Studies por el Washington College of Law de American University. Disculpen mi pronunciación. Tiene experiencia en litigio y práctica ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eh, desempeñándose como abogada del estudio especialista para la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado y varias organizaciones de la sociedad civil a nivel local e internacional. Es un placer y es un honor, por supuesto, poder saludarle, estimada doctora, y puede comenzar con su ponencia. Muchísimas gracias, Eric. Antes de empezar, quisiera pedirte que me ayudes compartiéndome el host para poder compartir mi presentación. Claro, un segundo, por favor. A ver, ¿puede compartir en este momento? ¿Le A sale ver, la veamos opción? si es que puedo. No puedo. A ver, perdón. Déjeme un segundito. Ya, creo que ahí ya pude. Sí, le confirmo, estimada doctora, está ahorita cargándose la pantalla. Ya sale justamente su ponencia. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Eric, por la invitación. También extenderle o que le extiendas tú el saludo a mi estimado Damián, que siempre tiene la deferencia de invitarnos a participar en el espacio tan necesario de Latin Juris. Saludarle a mi querido Diego Jadán, que está por ahí todavía, que no tengo el grato privilegio de compartir este espacio con él. No sabía que me tocaba a él de contertulio, pero muy, muy complacida, y por supuesto a todos los colegas que nos prestan esta nochecita del viernes para escucharnos. Sé que siempre es un poquito pesado el viernes, estamos todos cansados, así que el hecho de que estén aquí significa mucho para mí y espero que les pueda aportar en algo a su formación jurídica con lo que les vengo a contar. Entonces, a mí se me pidió que hable de, el alcance del derecho a la libertad de expresión en las Américas a partir del análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y abordaré algunos temas que pasan por el análisis del artículo 13 convencional, algunas líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana, las reglas que regulan la restricción convencionalmente aceptada al derecho a la libertad de expresión y cuáles serían estos discursos que de ninguna manera gozan de protección bajo el artículo 13, e ir explicando estos puntos a la luz de cómo la Corte ha entendido cada uno de estos asuntos cuando se han puesto casos a su conocimiento, tanto en materia contenciosa sobre todo y por ahí quizás en materia consultiva. Antes de empezar, y asumiendo que quizás alguno de ustedes no está familiarizado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, explicarles que a nivel regional, a nivel de la Organización de los Estados Americanos, que vendría a ser como el equivalente de Naciones Unidas aquí para las Américas, desde el inicio de la creación del Sistema Interamericano, se vio la necesidad, ¿sí me escuchan?
Sí, se le escucha muy bien, estimada doctora. Gracias. Se vio la necesidad de crear un sistema de reglas y procedimientos para proteger derechos humanos. Y es súper interesante la experiencia americana porque desde la Carta de la OEA nosotros ya incluimos preceptos de derechos humanos como fundamentales para la democracia aquí en nuestra región. Y de hecho, el instrumento, el primer instrumento positivo a nivel internacional, que es la Declaración de Derechos del Hombre, que emite la Organización de los Estados Americanos, antecede a la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Y esto nos dice mucho de cuál es la cultura de Latinoamérica con respecto a los derechos humanos y sobre todo cómo siempre se ha entendido que los derechos humanos en el contexto de las Américas son un requisito sine qua non para la existencia de democracias vibrantes y de esto ya vamos a hablar en un ratito. Entonces, solamente comentarles que el sistema interamericano está compuesto de dos órganos. Uno es un órgano regular de la OEA, que es parte de la OEA, que es la Comisión Interamericana, que tiene competencias múltiples que va desde el monitoreo, la tramitación cuasi judicial de casos y también la observancia y recomendación a los estados sobre su cumplimiento con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre. Y por otro lado, y más adelante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que ya es un tribunal internacional que emite jurisprudencia a la luz de casos contenciosos o a la vez también a la luz de opiniones consultivas. Entonces, todos ustedes deben saber que nuestro ordenamiento jurídico constitucional, pero también desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha reconocido como parte de nuestro bloque de constitucionalidad no solo los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha ratificado el Estado, sino también las interpretaciones jurisprudenciales que de estos instrumentos hagan los órganos autorizados. ¿Por qué explico esto? Porque quizás muchos de ustedes dirán, bueno, pero a mí, ¿qué me importa por último que diga la Corte Interamericana? Pero en realidad, especialmente a quienes somos abogados en Ecuador, sí nos interesa de manera particular, dada cuenta que tanto la Constitución como la Corte Constitucional ya han establecido que estos estándares, no solo las normas de la Convención Americana, sino estos estándares jurisprudenciales que vamos a ver en el transcurso de la siguiente hora, forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica se las considera normas que forman parte de nuestra Constitución y por lo tanto es necesario que lo sepamos. Para aquellos de ustedes que son funcionarios públicos, porque están obligados a cumplirlos, y para quienes estén en el libre ejercicio, por ejemplo, también importante saber, por ejemplo, qué exigir en el contexto de un litigio, por ejemplo, especialmente en el contexto de una acción de protección, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con este antecedente voy a dar inicio a mi exposición, indicándoles aquí, si es que se ve bien, lo primero que quisiera, como para dibujarnos la cancha de qué vamos a hablar, es dónde está contenido en el andamiaje jurídico del sistema interamericano el derecho a la libertad de expresión. Está contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el instrumento, el tratado internacional de carácter vinculante, al cual nosotros, Ecuador, somos parte desde 1979 y establece a grandes rasgos, porque no quiero perder el tiempo leyendo todo el artículo, pero ustedes lo tienen ahí. Primeramente, ¿quiénes tendrían la titularidad del derecho a la libertad de expresión? En segundo lugar, el artículo 13 nos define cuáles son los discursos que están protegidos. También nos define cuáles son los discursos que no gozan de ningún tipo de protección, es decir, que podrían ser sancionados. Y también nos establecen en los numerales 3 y 4 cuáles son las formas convencionalmente aceptables de restringir este derecho, porque acordémonos que en el marco de los derechos humanos tenemos un grupo de derechos que son aquellos llamados del núcleo duro, que son inderogables, incluso en situaciones de excepción, y tenemos otros derechos, entre los cuales está precisamente el derecho a la libertad de expresión, que podrían, bajo ciertas condiciones específicas, ser restringidos o suspendidos, y esto ya vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, para que tengan este artículo 3 como un mapa de mi presentación, primeramente, saber quién tiene la titularidad de este derecho, cuál es el alcance de este derecho, qué nomás se protege, cómo se puede restringir convencionalmente el derecho a la libertad de expresión y qué discursos estarían absolutamente excluidos del umbral de protección del artículo 13.
Entonces, empecemos con el alcance del derecho a la libertad de expresión. ¿Quién tiene la titularidad de este derecho? Dice el artículo 13, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Y este derecho, ya lo vamos a analizar con más detalle, implica no solamente hablar, porque a veces creemos equivocadamente que esto nomás es libertad de expresión cuando yo estoy aquí hablándoles a ustedes o cuando se escribe una columna de opinión. Este derecho, dice la Convención Americana en el artículo 13, numeral 1, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, forma impresa o artística o cualquier procedimiento a elección de quien emite el discurso. Entonces, solamente tratemos de segmentar y separar un poquito qué nos está diciendo el artículo 13.1 con respecto al alcance. ¿Qué protege nomás del derecho a la libertad de expresión? Las ciertas acciones, buscar, recibir y difundir. ¿Esto qué quiere decir? Que es tan protegida la posibilidad que yo tengo de estar aquí en la noche de hoy hablándoles a ustedes, transmitiendo información, como también es ejercicio del derecho a la libertad de expresión lo que ustedes están haciendo. Ustedes me están escuchando aquí ahora porque ustedes decidieron tomar el diplomado y porque ustedes querían recibir una información con respecto a derechos humanos. Este ejercicio de buscar información y de recibir información de manera libre y voluntaria también entra dentro del espectro del derecho a la libertad de expresión. Y al respecto de esto, la Corte Interamericana ya estableció desde su primera decisión en la materia, que no fue un caso contencioso, sino una opinión consultiva, la famosa opinión consultiva OC 585 sobre la colegiación obligatoria de periodistas, indicó que el derecho a la libertad de expresión es como una monedita que tiene dos caras. La primera cara, dice la Corte Interamericana, es una dimensión individual, es decir, es un derecho propio de cada persona. Yo, María Dolores Miño, puedo buscar información en Google, puedo recibir información a mi correo electrónico y puedo difundir información cuando estoy en mi cuenta de Twitter diciendo cualquier cosa como me gusta hacer a mí. Pero también este derecho tiene una dimensión social, es decir, la importancia de este derecho trasciende mi deseo particular de buscar, recibir y difundir información, porque dice la Corte Interamericana en los 585, la sociedad en general se nutre y se beneficia de esta posibilidad de acceder a información plural en el contexto de una democracia. La sociedad necesita nutrirse de diferentes fuentes de información, ya sea como fuente de entretenimiento o más específicamente porque este debate plural y diverso de ideas del cual la sociedad en general se nutre ayuda a fortalecer el debate democrático sobre asuntos de interés público y además ayuda a construir una sociedad verdaderamente informada. Ya vamos a hablar de esto en un ratito con más detalle. ¿Qué nomás? Ahora, ¿qué tipo de discurso se protege? Se protege información e ideas de toda índole. Y entonces aquí sí quiero parar un ratito porque a veces yo estoy en redes sociales viendo los debates alrededor de estos temas y hay gente que dice, por ejemplo, usted no le debería decir al presidente que es corrupto porque eso no es políticamente correcto, eso ya no es libertad de expresión porque es grosero, dicen algunas cosas, algunas personas. Y en realidad ahí es una apreciación, digamos, equivocada del alcance del derecho a libertad de expresión, porque, como ha dicho la Corte, lo que protege es ideas e información de toda índole. ¿Qué quiere decir? Que protege ideas neutrales o que son simpáticas, digamos, ideas que en todo caso no tienen una carga negativa. Si yo digo está haciendo sol, ¿no es cierto? Es una idea neutral, no estoy haciendo un juicio de valor alrededor de esto. Puedo decir, el gobierno es súper competente, es un discurso que al menos al gobierno le va a gustar, entonces esto se protege. Pero también se protege, ha venido diciendo la Corte a lo largo de la mayoría, por no decirles todos en realidad, los casos contenciosos que han estado ante su conocimiento, que también el derecho a la libertad de expresión protege los discursos que chocan, que ofenden, que perturban. Los discursos que nos molestan también están protegidos. Por ejemplo, si alguien dice, este es un caso que lo conoció la Comisión Interamericana, el caso de Horacio Verbitsky, contra Argentina. Este periodista había escrito una columna de opinión y había dicho, el tal magistrado o algún político es un perfecto estúpido incompetente. Y fue procesado penalmente por decirle incompetente a esta autoridad que no recuerdo quién era. Y claro, el argumento del Estado, cuando se enfrenta a la Comisión Interamericana, esto se resolvió vía acuerdo amistoso, decía, pero es que el señor es súper grosero.
Y la Comisión Interamericana, replicando lo que ha dicho la Corte, quien a su vez replicaba lo que ya había venido sosteniendo la Corte Europea, decía sí, pero la libertad de expresión también protege estas ideas que nos chocan, que nos ofenden y que nos perturban porque así lo exige el debate democrático. Y como ya veremos más adelante, esto es especialmente cierto cuando el discurso se refiere a cuestiones que tienen que ver con funcionarios públicos. Entonces, si ustedes están ahí navegando por redes sociales y ven que alguien dice, no, es que tú no le puedes decir incompetente al presidente, no, no solo que puedo, sino que tengo un derecho constitucional y convencionalmente protegido a hacerlo. Por supuesto que a ningún presidente ni ningún funcionario público le va a gustar que le digan corrupto, pero el debate democrático lo permite y así lo exige. Y también está protegido opiniones y discursos que sean de carácter no neutral. Por ejemplo, mucho se habla de que el periodista tiene que ser neutral y en realidad a la luz de lo que protege el derecho a libertad de expresión esto no es cierto. Un periodista de opinión, pensemos en el caso reciente de Emilio Palacio, Urrutia y Diario El Universo, que ya lo resolvió la Corte Interamericana. Emilio Palacio emitió una opinión que ciertamente no era neutral, era una opinión frontalmente crítica con el gobierno del presidente Rafael Correa y con ciertas acciones a la luz del 30S. Y no tiene por qué ser neutral. El periodismo no tiene por qué ser neutral. El periodismo tiene que ser responsable a la hora de emitir cierta información, ya vamos a hablar de esto, pero eso no quiere decir que tengan que ser absolutamente neutrales, así como un agua tibia con respecto a ciertas cosas. Las opiniones, que son apreciaciones subjetivas de la realidad también, y además especialmente entran dentro de esta información que se protege. Una característica especial, además, de este artículo 13 es que si ustedes comparan el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 10 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, del Tratado Europeo sobre Derechos Humanos, estas normas todas contienen el derecho a la libertad de expresión, ustedes se van a dar cuenta que esta parte que vamos a ver aquí no la contiene. Protege el derecho a la libertad, el artículo 13 de la Convención Americana protege, a diferencia de estos otros dos instrumentos, no solamente el discurso y su contenido, sino el formato en el que se presenta. Y el artículo 13 dice, se protege la forma, el mecanismo a través del cual tú decidas expresarte. Entonces yo, por ejemplo, María Dolores Miño, a mí me gusta hacer opinión política y jurídica. Yo voy a opinar y voy a criticar las decisiones del gobierno con respecto, me voy a inventar a un estado de excepción, ¿ya? Mi opinión crítica sobre el estado de excepción es el discurso, pero además yo elijo un formato para transmitir esto. ¿Cuál es el formato que yo elijo? La red social Twitter. Ese medio que yo elijo para expresar mis opiniones también goza de protección. Porque, por ejemplo, hace pocos meses, perdón que me ponga yo misma de ejemplo, pero tengo que hablar de lo que más conozco, que es mi experiencia en libertad de expresión. Hace un par de meses, alguien, no sé por qué me cerraron mi cuenta de Twitter, que tiene un montón de seguidores. Y mucha gente me decía, ya, pero igual puedes seguir escribiendo artículos de opinión y opinando. Decía, y yo decía sí, pero mi derecho a la libertad de expresión también implica la plataforma que yo elegí para expresar mis ideas y opiniones y yo elegí esa plataforma. Y el momento que me cierran mi cuenta hay una violación del derecho, no porque yo ya no pueda decir las cosas que decía, de hecho lo podía seguir haciendo, pero porque la plataforma que yo elegí para transmitir esas ideas había sido comprometida. ¿Qué nomás se protege, por ejemplo, en qué podríamos considerar una plataforma? Por ejemplo, plataformas de internet, redes sociales. Yo decido expresar mi rechazo al gobierno de turno pintando cuadros o escribiendo canciones. Pensemos en Jaime Guevara, que es este cantante popular callejero que se pasa criticando al gobierno con sus canciones. Su canal de ejercicio de libertad de comunicación es la música, podría ser el teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta entonces que se protege tanto el discurso como el canal, tanto el contenido como la envoltura del papel, como ustedes quieran, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Sigamos entonces. El primer estándar importantísimo del cual tenemos que hablar cuando hablamos de libertad de expresión en el sistema interamericano es que hay el estándar mayor que ha venido sosteniendo la Corte, es que el derecho a la libertad de expresión no es que es más importante que otros derechos, pero sí es especialmente importante en el contexto de la democracia y siempre se ha referido a esta relación muy estrecha y casi simbiótica entre la libertad de expresión y el régimen democrático que se defiende en las Américas. Con respecto a los derechos humanos en general, ya la Corte Interamericana en la opinión consultiva OC686 ya venía diciendo que
los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia son una tríada indisoluble. Y en realidad pensémoslo, o sea, podría haber una democracia sin derechos humanos, eso no es democracia. ¿Podría haber derechos humanos en un Estado que no es democrático? La sola ausencia de la democracia ya implicaría que al menos un derecho se nos está vulnerando, que es el derecho de elegir y ser elegido. Y el Estado de Derecho podría haber sin derechos humanos, al menos algunos tendrían que ser comprometidos si no existe accountability, por ejemplo. Entonces, hay esta tríada, siempre dice la Corte, hay una tríada: democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, y esto también se lo ha consagrado en la Carta Democrática Interamericana, y partimos desde ahí nuestro análisis. ¿Qué implica esta relación simbiótica entre libertad de expresión y democracia? Ya lo estableció la Corte en la opinión consultiva C585 con respecto a la colegiación obligatoria de periodistas, que fue la primera vez que la Corte se pronuncia con respecto a esto, y nos dice, la libertad, ¿por qué es importante? Porque es especialmente, no es que es más importante que otros derechos, pero porque es especialmente importante para el juego democrático. La libertad de expresión, dice la Corte, nos fomenta el debate ciudadano sobre asuntos de interés social. ¿Qué nos importa ahorita a los ecuatorianos el juicio político contra Lazo? Todos estamos hablando del juicio político y vamos a la sobremesa y hablamos con la tía abuela del juicio político y nos metemos a Twitter y están los colegas hablando del juicio político y nos metemos a los canales de televisión, en el noticiero y están hablando del juicio político y prendemos en la radio y están hablando del juicio político. El otro día, un usuario de Twitter decía, qué pereza estos abogados que se pasan hablando del juicio político y cada uno tiene una opinión distinta. Y yo entre mí pensaba, pero es que eso no es malo, más bien es bueno. La libertad de expresión, esta libertad de expresión que permite a todos los colegas, cada uno dar su criterio jurídico más elaborado que el siguiente con respecto a la naturaleza jurídica y alcances del juicio político, todos estos discursos, todas estas entrevistas a nosotros nos están nutriendo para formar nuestra opinión con respecto a un asunto de elevado interés público. Se necesita, no que haya un solo abogado que hable y que diga el juicio político es así, se necesitan todas las voces posibles, se necesita el abogado conservador, el abogado afín al gobierno, el abogado contrario al gobierno, el abogado que es neutral y que es suizo y no se quiere meter en la bronca, todo es súper necesario. ¿Por qué? Porque esto nutre el debate ciudadano sobre asuntos de interés social. Esto es libertad de expresión. Pero además, la libertad de expresión nos permite, dice la Corte, fiscalizar de manera desde la ciudadanía la gestión del Estado y de sus funcionarios. La libertad de expresión, especialmente la libertad de prensa, que ya es el ejercicio remunerado de la libertad de expresión que hacen los periodistas, es una herramienta fundamental para fiscalizar actos del poder público. Y les voy a ejemplificar con el ejemplo más reciente que se me ocurre, El Gran Padrino. Más allá de que si nos gusta o no nos gustan las formas del medio de comunicación digital que emitió esa información, esa publicación a nosotros ciudadanos, al resto, nos permitió fijarnos en una situación que no estábamos viendo, ¿no es cierto? Posiblemente, porque no sabemos si será cierto o no, posiblemente hay un tema de corrupción ahí en los contratos, en ciertos contratos petroleros. Sin ese ejercicio de libertad de prensa y expresión, los ciudadanos no podríamos ahorita fiscalizar estos actos del poder público y decirle, a ver, presidente, por lo menos explíquenos qué está pasando. Esta posibilidad del ciudadano de fiscalizar al poder público también es consustancial y sine qua non de la democracia. Y finalmente, dice la Corte, el ejercicio de libertad de expresión nos permite proteger otros derechos fundamentales. Súper cierto. Acordémonos, por ejemplo, cómo nos enteramos todos del femicidio a la colega María Belén Bernal. Nos enteramos por la prensa, pero además nos enteramos porque la mamá empezó a hacer uso de sus redes sociales y a ir a entrevistas y empezó a denunciar la violación de derechos humanos de la cual había sido víctima su hija. Y si no existía eso, no nos enterábamos nunca. Entonces, es importantísima la existencia de un entorno donde se favorezca un debate plural y diverso, dice la Corte, porque eso fomenta la democracia. Y hay una cita súper linda de la opinión consultiva C585, digo que es linda porque tengo mucho cariño a estos estándares y el tema en general, y dice, básicamente dice, esto es súper importante, la libertad de expresión es la piedra angular de la sociedad democrática. Es indispensable, dice, para la formación de la opinión pública. También es condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y en general, quienes deseen influir en el debate público puedan desarrollarse plenamente. En fin, dice la Corte, es condición para que la comunidad,
a la hora de ejercer sus opiniones y también tomar decisiones sobre asuntos de interés público, esté suficientemente bien informada. Por ende, dice la Corte, y esta es mi frase favorita, posiblemente en una sentencia, en una decisión de la Corte Interamericana, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Y hace un ratito el Diego dijo algo parecido con respecto a la razón, cuando hablaba de la libertad de religión. La libertad implica la posibilidad de tomar decisiones informadas. Si nosotros vamos a las urnas, por ejemplo, y no tenemos información sobre los candidatos y nadie ha cuestionado esa idoneidad, es como ir a votar un poquito con los ojos cerrados, ¿no? Y no sería una decisión democrática verdaderamente libre, aquella a la que vamos sin tener un mínimo de información, sin que haya mediado primero este debate. El segundo gran tema que ustedes deberían saber a la hora de hablar de libertad de expresión es, bueno, ¿qué tipo de discursos se protegen por la forma? Se protege, como dijimos, el derecho a hablar, es decir, expresar oralmente pensamientos, el derecho a escribir, el derecho a expresar de forma escrita o impresa ideas, pensamientos y opiniones, el derecho a difundir las expresiones habladas o escritas por medios de difusión que se elijan, radio, tele, Twitter, lo que ustedes quieran. El derecho a la expresión artística o simbólica, que esto es súper importante porque a veces creemos que son dos cosas distintas. Es tan protegible el espectáculo público y por eso yo tengo como pienso mucho alrededor del tema de los toros, por ejemplo, porque si aceptamos que es un espectáculo público, entonces prima facie está revestido, protegido por este derecho a la libertad de expresión y las restricciones tendrían que ser por lo menos moduladas. Y también otras formas de expresión artística. Acuérdense ustedes cuando la Corte Constitucional estaba para decidir la sentencia del matrimonio igualitario, para los, no sé si algunos de ustedes vivirán en Quito, me imagino, en la subida de esta avenida González Suárez, un poquito antes en la Yarza, es una calle, había un muro de un terreno baldío y el artista Pitatán pintó un muro en celebración, si se quiere, de la decisión. Y evidentemente habían como estos mensajes y alguien fue y le pintó encima como súper ofendido de que haya hecho esta oda al matrimonio igualitario. Eso, decíamos, y es cierto, era una violación a la libertad de expresión de la Pitatán, porque él había elegido expresar su complacencia con la decisión de la Corte y su militancia con respecto a los derechos LGBTI con esa expresión artística que luego alguien hizo el favor de borrar porque no porque decían que me pintaron en mi muro y decíamos, pucha señor, pero ese muro está ahí en el terreno baldío 30 años, le han hecho miles de grafitis durante toda la vida y ahorita recién se da cuenta que le estorba que le pintan en su muro. Entonces, evidentemente había una restricción arbitraria del derecho a la libertad de expresión que estaba asociado a la militancia o al apoyo de la Pitatán hacia la causa del matrimonio igualitario. Luego, el derecho a buscar y recibir y acceder a expresiones, ideas y opiniones de toda índole. Por eso el derecho de acceso a la información pública está contenido o es parte del derecho a la libertad de expresión. En el caso Claude Reyes contra Chile, que fue el primer caso donde la Corte Interamericana se refirió al derecho de acceso a la información, se lo ha entendido como una arista más del derecho a la libertad de expresión en la dimensión de buscar y recibir información. Entonces, siempre, si se viola el derecho de acceso a la información, ergo, se estará violando también el derecho a la libertad de expresión en su dimensión de buscar y recibir información. Y luego también el derecho a tener acceso a la información sobre sí mismo, contenido en base de datos públicos o privados, actualizarla, rectificarla o enmendarla. Dicho de otro modo, también el derecho del habeas data, que luego tiene recursos judiciales, también es una de las aristas del derecho a la libertad de expresión. Luego también tenemos una protección, esta era una expresión por la forma, ¿no? O sea, qué manifestaciones podrían protegerse, eso es una, y en esta diapositiva que les estoy proyectando aquí ya no vemos la forma, sino el contenido. La regla general es que todo discurso goza de una protección ab inicio. Hay una presunción de cobertura ab inicio de todas las expresiones, como ya dijimos antes, incluso aquellas que chocan, ofenden, perturban, molestan, resienten. Las expresiones negativas tienen una protección ab inicio. ¿Qué quiere decir? Que en principio yo voy a suponer que todo lo que yo digo está blindado por el derecho a la libertad de expresión y por lo tanto no podría ser ni censurado ni castigado. Pero también ha dicho tanto la Comisión Interamericana a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la propia Corte Interamericana que si bien todos los discursos son
tienen esta protección ab inicio, hay algunos discursos que por su contenido tienen una protección reforzada. Son discursos especialmente protegidos. ¿Cuáles son estos? Ha logrado identificar a lo largo de su jurisprudencia algunos. Primeramente, el discurso sobre asuntos políticos y asuntos de interés público. Por ejemplo, ¿qué ha entendido la Corte por un discurso político y de asunto de interés público? En Ricardo Canese contra Paraguay, la víctima es procesada penalmente porque en el contexto él era un candidato que les llaman a un debate, el típico debate de candidatos de estos, y él le dice a su contrincante electoral, le dice usted es un corrupto. Y el otro le denuncia, perdón, penalmente, porque era un proceso penal, no era civil, y le condenan a Ricardo Canese. Y lo que dice la Corte en ese caso es que este era un discurso protegido porque era un discurso de contienda electoral y que era especialmente necesario para la democracia que como antesala a una elección haya un careo de candidatos donde se cuestione, por ejemplo, la idoneidad de uno de ellos para asumir ese cargo. Que eso lo hace un discurso no solamente protegido como cualquier otro, sino reforzada, especialmente protegido. También se entiende como discurso especialmente protegido por versar sobre asunto de interés público, denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Y aquí tenemos un montón de casos donde podríamos ejemplificar, creo que uno de los mejores es Kimmel contra Argentina, donde este periodista Kimmel había escrito un libro sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura de Argentina y avaladas y toleradas por la función judicial. Por este libro él fue preso y no solo fue preso, sino que además le hicieron un proceso penal, pero además un proceso de indemnizaciones de carácter civil que fueron como muy exorbitantes. Entonces, en este caso, la Corte también dice lo que él denunciaba era un asunto de interés público, cómo la judicatura sirve para tapar violaciones a la libertad, a otros derechos humanos, especialmente crímenes de lesa humanidad, era evidentemente un discurso protegido. También la información de interés público es información, no denuncia, sobre violaciones a derechos humanos. Y aquí el mejor ejemplo que se me ocurre es Gudiel Álvarez y otros, también conocido en el mundo de la farándula como Diario Militar contra Guatemala. Este es un caso que ocurre con mucha posterioridad al conflicto armado interno de Guatemala, donde habían existido un sinnúmero de personas desaparecidas a través del clásico mecanismo de llevarles a una facilidad militar clandestina donde eran torturados, luego ejecutados, y ya ustedes saben cuál es el procedimiento en este tipo de regímenes. Y los familiares, ya una vez que regresa el país a la democracia, querían investigar y sancionar quiénes habían sido los responsables de la desaparición y muerte de sus familiares. Y ellos sabían que había este documento que se llamaba el Diario Militar, que no era más que una bitácora, que había registrado ingresos de detenidos en una facilidad militar clandestina, que estaba ahí como todo con claves, además, entonces decía, Osito va a las nubes, por ejemplo, me estoy inventando, pero Osito era la denominación del detenido y las nubes era cuando les iban a matar. Entonces era como todo escrito en clave y cuando se solicita a las Fuerzas Armadas esto, las Fuerzas Armadas dicen, no le puedo dar porque esta es información reservada de carácter militar. Y evidentemente nunca les entregan el diario militar, el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice, esto, si por regla general el Estado tiene este deber de máxima divulgación sobre los instrumentos, sobre los documentos que reposan en sus archivos, este en particular tenía que difundirse, porque contenía información importante para resolver un caso que tenía que ver con derechos humanos. Ya, pero es que era un caso, pero era una información de tipo militar, ok, pero no toda información que pertenece a las Fuerzas Armadas automáticamente es reservada. Esta información, por su contenido y por su importancia para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad, tenía que gozar de difusión y el Estado no lo hizo. Luego tenemos, esta es una jurisprudencia súper reciente de hace un par de mesecitos nomás, donde la Corte Interamericana dice categóricamente la información, discursos y opiniones que tienen que ver con daño ambiental o con protección al medio ambiente también es discurso especialmente protegido, y el caso nuevito es Barahona Bray contra Chile, donde un activista ambiental
es procesado penalmente por denunciar el cometimiento de actos por parte de ciertos funcionarios públicos que comprometían el medio ambiente, básicamente. Y esta sentencia es importante solamente porque incluye el daño ambiental como un discurso especialmente protegido, y ya luego les voy a contar por otra razón que les voy a contar luego. Esto es con respecto a los discursos políticos o sobre asuntos de interés público. Luego, el segundo grupo de discursos especialmente protegidos es el discurso que tiene que ver sobre funcionarios públicos o instituciones. Estos discursos, cuando se refieren a personas que ostentan cargo público y pueden hablar, por ejemplo, de la idoneidad para el cargo de una persona, lo que pasó en Ricardo Canese, por ejemplo, no era funcionario público, pero una persona de alto perfil político por ser un candidato, también entran dentro de esta categoría. También se refiere, estos discursos podrían tener que ver también con denuncias de actos de corrupción. Pensemos el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, donde el periodista Mauricio Herrera Ulloa replica una noticia de un diario europeo donde decía tal funcionario consular costarricense había estado metido en actos de corrupción. Y esa denuncia de esos actos de corrupción, que el funcionario dijo, a mí me ofende en mi honor que el que haya dicho eso, me daña mi honra, también era un discurso protegido por tratarse de las gestiones de un funcionario público en funciones. También, este es un caso súper chévere. La Corte ha dicho, pueden haber ciertas cuestiones de la vida de un funcionario público que no estén directamente relacionadas con sus funciones, pero que sean importantes para la ciudadanía conocer. Y este es el caso famosísimo de Fontevecchia y Diámico contra Argentina, que versa sobre estos dos periodistas de una revista argentina que sacan un reportaje del entonces presidente argentino Menem, y el reportaje se refería a un hijo por fuera del matrimonio que él tenía con un asambleísta. Y el reportaje chismeaba, básicamente, no era una denuncia, chismeaba que tenía un hijo ilegítimo y le sacaba las fotos y decía, y le pasa tanto de pensión alimenticia, y Menem los denuncia. Y el argumento de Menem y sus abogados y del Estado luego frente a la Corte es que esto no era un asunto de interés público porque si bien se refería a un funcionario público, no versaba sobre sus gestiones públicas, sino sobre su vida privada. Y la Corte Interamericana dice, sí es cierto que tener un hijo legítimo no es un tema de tus funciones como presidente, pero sí es importante porque a la ciudadanía sí le interesa conocer estos detalles de tu vida privada que están estrechamente relacionados con tu idoneidad para el cargo. Por ejemplo, si yo soy un asambleísta, y de estos tenemos algunos, que ejerzo violencia física contra mi pareja, soy un agresor. Sí, esto no tiene nada que ver con cómo tú haces tus funciones como asambleísta, de acuerdo, pero sí dice mucho de tu idoneidad para el cargo. Yo sí sé que tú eres un maltratador, pegador de mujeres, bueno, capaz no voto por ti. Es una información que yo, ciudadano, necesito tener. Luego, también en estas categorías se encuentran los comentarios, opiniones y críticas sobre las instituciones estatales y su funcionamiento. Y aquí tenemos el caso de Palamar Iribarne contra Chile, donde criticaba la función justicia, y mi favorito, porque este caso llevé yo cuando trabajaba en la comisión, el caso Usón Ramírez contra Venezuela. ¿Por qué me encanta Usón Ramírez, más allá de mis cuestiones sentimentales con respecto al caso? Este es un caso súper interesante. El señor Usón Ramírez había sido ministro de Hacienda de Hugo Chávez, y luego parece que se pelean y Usón Ramírez se pasa a la oposición. Usón Ramírez era un militar en retiro y tenía mucha experticia en el campo de lo militar, y le invitan a dar una entrevista a propósito de un asesinato que había ocurrido en un fuerte militar. Unos chicos, unos cadetes aparecen muertos con unas quemaduras súper extrañas y le invitan a un programa a Usón Ramírez a hablar de eso desde su experticia militar. Y Usón Ramírez dice, estas quemaduras son un poco extrañas porque parecería ser que lo hicieron con un lanzallamas. Y si es que las hubieran hecho con un lanzallamas, de ley tendría que ser atribuible este delito a alguien dentro de este cuartel o de la función militar, porque los únicos que tenemos acceso a esos lanzallamas somos los militares. Esto era todo en condicional y en hipotético. Y le abren un proceso penal bajo el artículo 55 del Código Penal Militar de Venezuela, que contenía el delito de injuria grave a las Fuerzas Armadas. Y el delito había sido injuriar la honra de las Fuerzas Armadas. Entonces, el debate era interesante porque la pregunta era, bueno, ¿pueden tener honor las Fuerzas Armadas entendiendo que el honor es un derecho
humano cuya titularidad tenemos las personas, y la Corte dice evidentemente no, las instituciones públicas no tienen un derecho al honor y por lo tanto no se podría penalizar a ninguna persona por atentar contra un supuesto honor de una institución pública que no es titular de ninguna manera de ese derecho. Y luego tenemos las opiniones, que no son información, las opiniones sobre la gestión de funcionarios públicos, y aquí tenemos nuestro propio caso Palacio Urrutia contra Ecuador, que sale el año anterior, que versa sobre el proceso penal seguido contra un periodista de opinión, quien había tenido unas opiniones fuertes, desacertadas, y la Corte Interamericana dice, o sea, es unas opiniones bastante fuera de foco, la propia Corte lo reconoce, pero dice, pero son sus opiniones con respecto a cómo el presidente Correa se había desempeñado en el contexto del 30S. Eran opiniones, unas opiniones muy subidas de tono, incluso opiniones que no le hacían justicia a las normas. Él acusaba a Correa de criminal de guerra o de lesa humanidad, y evidentemente pues, no, era un desatino decirlo de esa manera, y aún así el discurso era protegido, porque era una opinión sobre cómo había actuado un funcionario público en el contexto de un evento de gran interés social. Finalmente, también ha dicho la Corte que se considera especialmente protegido los discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad personales, y aquí tenemos el famoso caso López Álvarez contra Honduras, que versa sobre un ciudadano indígena que al momento de ser privado de la libertad, él quería comunicarse con las otras personas, con sus abogados y sus amigos en su lengua nativa, y le prohibían y le castigaban ahí dentro de la cárcel, le exigían que se comunique en español. Y la Corte Interamericana dice, se protege también el idioma en el cual tú te quieras expresar, y en ese caso a López Álvarez le violan su derecho a libertad de expresión cuando él sufre retaliaciones por parte de los agentes dentro del Centro de Privación de Libertad, que le castigaban por hablar en su propio idioma. Luego, el segundo gran tema, digamos, alrededor de la libertad de expresión, o el tercero, no sé, son el tema de las limitaciones. Y sobre esto hay un debate que ustedes lo habrán visto seguramente. Cuándo un discurso tiene que mantenerse, cuándo un discurso tiene que sancionarse. Ahí a los señores de la posta todo el rato se han visto que les están machacando, no es que no tenían que haber dicho eso. Entonces es un debate súper legítimo esto de saber cuándo este derecho está siendo ejercido con abuso, y ante esa situación, ¿qué es lo que puede hacer el Estado de cara a que sus actuaciones sean convencionalmente aceptables? Todo el régimen sancionatorio, todo el régimen de restricción al derecho a la libertad de expresión están en el artículo 13, numerales 2, 4 y 5. Dice el artículo 13.2, el que más me interesa, dice: el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a censura previa, ya vamos a hablar de esto, sino responsabilidades ulteriores. Es decir, se emite el discurso y luego usted, si el señor se pasó, se excedió, usted le sanciona Estado. Y estas sanciones tienen que proponerse o hacerse solamente cuando se verifique que el discurso constituye una violación a derechos de terceros o a la reputación de los demás, cuando implique proteger la seguridad nacional o el orden público o la moral pública. Luego el 13.4 nos habla de los espectáculos públicos y dice: solamente se permitiría la censura, que ya sabemos que la censura siempre está prohibida, salvo, dice el 13.4, censura previa para exclusivamente espectáculos públicos en aras de proteger la moral de la niñez, de la infancia y adolescencia. Básicamente, usted puede censurar películas o establecer restricciones de ingreso a las películas, a los toros, y la única razón por la cual se podría hacer esto es que son censura en base a la edad. Entonces, por ejemplo, por eso yo les decía que yo tengo como muchos problemas con el tema de los toros, porque la única forma de impedirnos ver ese espectáculo público sería decir todos ustedes son niños, o la prohibición debería ser solo para niños, bajo una lectura estricta del 13.4. Pero capaz tendríamos que considerar más cosas. Y el 13.5, por otro lado, te establece los discursos que están completamente prohibidos y siempre van a tener que ser sancionados, que son aquellos discursos a favor de la guerra, de la apología al odio nacional, racial y religioso, que constituyen incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal. Y entonces aquí sí me quiero detener un poquito, porque a la gente le encanta decir que todo es discurso de odio. ¿Sí se han dado cuenta? Si le dicen no me gustan los zapatos rojos de Lazo, discurso de odio. Y Correa grita mucho discurso de, no todo discurso odioso es un discurso de odio. Y el umbral, porque implica que el discurso de odio, a ver, si decimos que algo es discurso de odio, ergo el Estado lo tiene que sancionar. Ese umbral sancionatorio desde el sistema interamericano es súper alto, a veces es muy alto para mi gusto, y la lógica del sistema interamericano es permitir casi todos los discursos. Y dice:
el 13.5. Para que un discurso sea calificado como discurso de odio y ergo pueda ser sancionado, no solamente basta que sea odioso, sino que tiene que estar dirigido para incitar odio, pero además violencia contra cualquier persona o grupo de personas por motivos de las categorías protegidas que ya saben, raza, color, religión, etcétera, etcétera. Entonces, muy a mi pesar, porque yo soy muy defensora de los derechos de minorías, por ejemplo, muy a mi pesar, cuando se discutía el matrimonio igualitario, salían las personas que se oponían al matrimonio igualitario en marchas en la ciudad de Guayaquil y salían con unos carteles que decían que los gays son enfermos y un montón de cosas que a mí me parecen horribles. Y mucha gente decía, es que eso es discurso de odio, deberían llevarles presos. Y yo con el dolor de mi alma les decía, es que no es discurso de odio. Es un discurso odioso y es un discurso discriminatorio, pero de odio no es. ¿Pero por qué no es de odio? Porque lo que activa el discurso de odio, lo que hace que un discurso odioso se transforme en un discurso de odio, es que automáticamente tiene que llamar a la violencia y tener un efecto violento. Yo podría, por ejemplo, ahorita decir, quisiera que todas las personas de tal raza se mueran, ¿ya? Esto por sí mismo, si bien es un discurso odioso y discriminatorio, no podría ser discurso de odio de cara a sancionar a mí, porque no tuvo una consecuencia en la práctica de violencia. Y esto es un poco el legado de la jurisprudencia estadounidense en materia de libertad de expresión. Hay un caso súper chévere que les recomiendo que lean, que es el caso de Brandenburg contra Ohio, y en ese caso la Corte Suprema de Justicia indica que se había violado la libertad de expresión de un líder nazi que en un meeting público y transmitido por todos los canales había dicho que él quería que los judíos y los negros desaparezcan. Y a él le meten preso bajo unas leyes estatales penales de sedición, decía, y la Corte Suprema de Justicia en Brandenburg dice, en realidad aquí, si el bien el tipo es nefasto y piensa horrible y tiene unas ideas tenaces, igual no lo podrían llevar preso porque ese discurso no tuvo ningún efecto en la práctica. No hubo una llamada a la violencia. Entonces, ahora, esto que sí lo podemos criticar, ciertamente lo debemos criticar a la luz de lo que ocurre en redes sociales, creo que más. O sea, ahora un discurso que dice los homosexuales tales y cuales o los negros tales y cuales, etcétera, en el contexto de la facilidad y rapidez de divulgación de esta información en redes sociales, quizás debería ser tratado de otra forma, pero yo les chismeo que hace un par de años yo tuve la oportunidad de sentarme a conversar esto con quien era en ese entonces el relator especial para libertad de expresión de la propia CIDH y le planteé el tema y él dijo como, pero tú sabes que siempre se va a favorecer el discurso. Entonces, en la medida de que no haya un backlash violento o una consecuencia violenta de este discurso odioso, no podría ser discurso odio y no podría ser sancionado. Entonces, yo solo soy el mensajero y yo personalmente con este 13.5 y su interpretación no estoy de acuerdo y esto se agrava además porque no ha llegado un caso que le permita a la Corte desarrollar la idea. O sea, en materia de discurso de odio nos hemos quedado con el 13 y punto. Ahora bien, entonces habíamos dicho que la censura siempre está prohibida, salvo los casos de espectáculos públicos cuando tienen que ver con niños. Y entonces también habíamos dicho que la responsabilidad tiene que ser ulterior. ¿Qué implica responsabilidad ulterior? Que yo emito el discurso y si abuso de ese ejercicio del derecho, el Estado puede legítimamente sancionarme. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Para que una sanción sea compatible con y estoy casi sobre el tiempo, con el derecho a la libertad de expresión, tendría que observarse un test tripartito, es decir, 3 condiciones tiene que tener una sanción para que sea compatible con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Esta restricción tiene que ser legal, es decir, tiene que estar contenida en una norma de rango legal, no en un reglamento, no en una ordenanza, no en un decreto, en una ley en su sentido estricto. Pero además, esta ley tiene que tener unas características en su contenido. Dice la Corte, tanto en Kimmel como en Usoren Ramírez, la ley tiene que ser suficientemente clara como para que quien se somete a la ley sepa cuáles son las conductas prohibidas. Esto dice en Kimmel. Y en Usoren Ramírez dice, además, la ley tiene que ser compatible con los objetivos de una democracia. O sea, una ley que protege el honor de las Fuerzas Armadas de ninguna manera podría ser compatible con estos objetivos imperiosos de la democracia. Primero, legalidad. Segundo, dice la Corte
la razón o el objetivo por el cual tú le sancionas a esta persona tiene que ser compatible con los objetivos imperiosos de una sociedad democrática. ¿Cuáles son esos objetivos? Protección de derechos humanos, que en concreto sería el derecho a la privacidad y el derecho al buen nombre y el derecho a la honra. El orden público, que no puede ser utilizado en un sentido que menoscabe o que le prive de su contenido democrático, y la seguridad nacional. Obviamente, tanto orden público como seguridad nacional tienen que ser leídos en clave de democracia. Yo no podría decir, por ejemplo, para garantizar el orden público en el contexto del juicio político, voy a cancelar todos los canales y va a haber un solo canal oficial. O sea, el orden, ahí estás mal usando el término orden público como gobierno para evitar un discurso que te puede ser incómodo, pero es necesario en el contexto de una situación que interesa a tanta gente. Igualmente lo de seguridad nacional. Y finalmente, el último estándar es el de la proporcionalidad. Y esta proporcionalidad tiene dos dimensiones. Proporcionalidad como necesidad, es decir, ¿es en realidad necesario sancionarle? ¿Necesitas sancionarle de ley para alcanzar este objetivo imperioso de la sociedad democrática o capaz no necesitas hacerlo? Si necesitas hacerlo y el Estado lo tiene que justificar, luego, el segundo estándar de la proporcionalidad es la proporcionalidad en su sentido estricto, que dice, la medida que tú elegiste para sancionarle a esta persona es en realidad la medida menos gravosa que había de una serie de medidas, y a la luz de esto, la Corte ha desarrollado otros estándares, y el principal, yo creo que uno de los más fuertes hoy por hoy, es con respecto a cómo se relacionan los procesos penales de calumnia e injuria en este contexto. Lo primero que ha dicho, no la Corte, pero sí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe de 1996, es que las leyes de desacato, estas leyes que criminalizan el discurso que ofende al funcionario público, son siempre contrarias a la Convención porque impiden, o su sentido es impedir la crítica al funcionario público, lo cual es súper antidemocrático, por lo tanto es anticonvencional. Pero luego lo que vio la Corte en Herrera Ulloa, en Kimmel, en Canese y en todos los primeros casos de libertad de expresión conocidos desde el 2000 en adelante, es que los políticos y los funcionarios públicos no invocaban leyes de desacato, invocaban leyes penales de calumnia e injuria para penalizar a los periodistas y ciudadanos que les criticaban. Y entonces ahí la Corte inicia esta nueva otra línea jurisprudencial que dice, al menos en la época de Kimmel, Herrera Ulloa y hasta Palacio Urrutia, decía la Corte que la vía penal usualmente puede ser desproporcional cuando la invoca un funcionario público. Y en Kimmel fue chistoso porque García Sayán, que en ese tiempo era juez de la Corte Interamericana, él se opuso rotundamente y decía, yo sí creo que en ciertos casos un periodista podría ser penalmente condenado por hacer esto. Y la razón es que él tenía un petardo con alguien, con un periodista en Perú, entonces como que no podía ser incoherente, digamos. Pero durante muchos años la Corte sostuvo que la vía penal podría ser desproporcional, pero en ciertos casos podría sí invocarse. También en Kimmel, a propósito de la sanción civil exorbitante que le ponen, la Corte dice, también es desproporcional las sanciones civiles de carácter pecuniario que tienen unos montos exorbitantes. A veces, dice la Corte, capaz un periodista va a preferir que le metan preso a que tener que pagar una indemnización tan grande que le toque vender su casa y dejarles a sus hijos en la calle. El efecto inhibidor de una sanción civil excesivamente alta puede tener un efecto tan gravoso sobre el ejercicio de la libertad de expresión como una sanción penal. Esto lo dice la Corte en Kimmel. Y recientemente, en la última sentencia de Barahona Bray, que esta me encanta porque finalmente resolvimos algo que a mí me molestaba muchísimo, ya la Corte en Barahona Bray un poco se aparta del estándar de Kimmel, Herrera Ulloa y Palacio Urrutia y dice, no, siempre la vía penal, cuando se la active por parte de un funcionario público por críticas a sí mismo o a su gestión, siempre será desproporcional y por tanto anticonvencional, porque lo que nos vamos a fijar aquí, dice la Corte, es si quien activó la vía penal era un funcionario público. Si activó la vía el funcionario público como para blindarse a sí mismo de la crítica, automáticamente es anticonvencional y hay violación del 13. ¿Qué restricciones? Ahora, esta sería la forma de cómo sí vale la restricción a la luz de la convención. ¿Cuáles restricciones serían anticonvencionales? Las limitaciones, por ejemplo, ¿qué restricciones? Por ejemplo, la censura previa, que es una restricción ab inicio prima facie antes de que se dé el discurso, siempre es anticonvencional. Solamente caben responsabilidades ulteriores. Hay un único caso sobre el tema de censura, que es el caso de Olmedo Bustos y otros contra Chile, conocido en el mundo de la farándula como el caso de la última tentación de Cristo, porque versa sobre la censura absoluta
a la película de Martin Scorsese de La Última Tentación de Cristo en Chile, en aplicación de una norma constitucional que prohibía este tipo de películas por su contenido religioso. Y en este caso había una violación, y la sentencia creo que tiene 5 páginas porque es súper fácil. Hubo censura, nunca se permitió proyectar la película. Había una norma constitucional que era anticonvencional, que eso es materia para otra clase que espero algún rato poder darles de aquí. Y evidentemente se caía, o sea, no había forma de litigar este caso. Hubo censura y ergo ya era anticonvencional. Luego, las limitaciones que se impongan por parte de las autoridades no pueden ser discriminatorias ni tener efectos discriminatorios. Y aquí hay dos casos súper interesantes, un caso súper interesante, perdón, que es el caso Ríos y otros, y yo no les puse aquí, pero hay otro caso que también es Granier y otros contra Venezuela. Los dos casos se conocen como RCTV1 y RCTV2. RCTV siendo este canal de televisión súper crítico contra Chávez, a quienes sus periodistas eran perseguidos por la gente del chavismo, y luego medidas administrativas de terminación de la frecuencia radioeléctrica le fueron impuestas a Radio Caracas Televisión. Y en Granier y otros, la Corte dice, si es verdad que el Estado no tiene la obligación de renovarte tu frecuencia radioeléctrica para que mantengas tu canal, pero en este caso era súper evidente que la no renovación de la frecuencia radioeléctrica a Eduardo Zapena y Granier fue resultado de sus posiciones críticas. Y como esa medida se adopta en retaliación a su posición crítica, hay una situación discriminatoria, como ya había dicho antes en RCTV, de que el trato a los periodistas de RCTV por ser de ese canal, el maltrato, era una situación de discriminación. Luego hay una norma de carácter soft law que le emite la Comisión Interamericana en el año 2000, que es la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, y el principio 5 dice, a la luz del 13.3, que las limitaciones no pueden imponerse a través de medios indirectos. Entonces, yo podría tal vez, un medio indirecto es, bueno, queremos que la Lola Miño se calle, no podemos meterle presa porque ya sería como muy foco, pero cerremos la cuenta de Twitter. O Diario La Hora nos estorba un poco, bueno, ya, pero es que no les podemos cerrar porque sería ya como muy burdo. Vamos a poner unos impuestos súper altos al papel para que se vuelvan inalcanzables para ellos. Medios indirectos son estas formas medios solapadas de vulnerarte la libertad de expresión, que parecen que no hacen nada, pero tienen ese efecto. Y siempre, a la luz de Barahona Bray, ya las sanciones penales sobre discursos relativos a funcionarios públicos, in limine, siempre anticonvencionales. Muy rapidito, no quiero tomar mucho tiempo, y si me tienen que cortar, me cortan nomás, yo voy a seguir hasta que me corten. Sí quiero compartirles algunas líneas temáticas relevantes que ha ido desarrollando la Corte. La primera línea temática importante, voy a pasar súper rapidito, es el tema del mayor escrutinio público a los funcionarios. Hay un debate, porque la mayoría de casos que han llegado a la Corte siempre versan sobre un periodista o un ciudadano que ha sido procesado penal y civilmente por criticar, insultar o decirle algo a un funcionario público. Y a la luz de esto, la Corte ha ido desarrollando estándares. El estándar fundamental es institución pública o funcionario público, por haber asumido esa función, está sometido a un mayor escrutinio ciudadano y tiene que aguantar más la crítica. No quiere decir que el funcionario público no tenga derecho a la honra y a la reputación, pero el rato que el derecho a la honra del funcionario público entre en conflicto y en balance con la libertad de expresión, el régimen democrático nos exige privilegiar la expresión. No quiere decir que el otro no tenga honor, pero si tengo que elegir entre uno de los dos, el debate democrático me exige privilegiar el discurso que le critica al funcionario público. Funcionarios públicos entonces tienen una protección atenuada a su honor, y si entra en conflicto el derecho a la libertad de expresión con este derecho al honor, se privilegia el derecho a la libertad de expresión, y esto lo van a encontrar en Herrero Ulloa, en Kimmel, en Palacio Urrutia, entre otros. Luego, como ya dijimos en Usón Ramírez, las entidades públicas no son titulares de derechos humanos, por tanto no tienen derecho al honor y no podría ser invocado. Acuérdense ustedes de nuestro caso, del caso La Hora, que lo resolvió la Corte Constitucional hace no mucho y que iba en esta misma línea. En tercer lugar, y he puesto todo uno ahí, perdón, no solo se protege el discurso sobre las gestiones de los funcionarios, sino también sobre ciertas cuestiones ajenas a su función que podrían traer luces sobre la idoneidad de su cargo. Ahí tenemos Pontevedra Idémico, el caso del presidente Menem. Y esto es muy importante, no se aplica el estándar del exceptio veritatis para como prueba en estos casos. ¿Qué es el exceptio veritatis? El exceptio veritatis era un estándar probatorio que se había venido sosteniendo y que en casos penales, cuando el periodista era denunciado por el funcionario público decía, para tú no irte a la cárcel, demuéstrame que lo que tú dijiste es verdad.
Y muchas veces el periodista no tenía 100% la prueba. En el caso, pensemos en El Gran Padrino, y perdón que les ponga este ejemplo tan reciente, pero para ilustrar. En El Gran Padrino no es que Anderson Boscan tiene una certeza 100% de que todo lo que él dijo que pasó, pasó. Él tiene unos denunciantes que le mandan una información y todo parece indicar que habrían actos de corrupción. No tiene esa certeza. Si las cortes aplicaran exceptio veritatis, dice la Corte Interamericana, todos los periodistas irían presos. Porque cuando investigan, nunca ninguno tiene una certeza 100% de que lo que denuncian es verdad. Podría no serlo. Y la Corte dice, en estos casos lo que tenemos que utilizar es el estándar de la real malicia, es decir, verificar si el momento que Anderson Boscan, qué pena que utilizarle del ejemplo, emite una información de esta, no tiene respaldos, no tiene fuentes, no tiene sustento y básicamente está actuando por pura malicia, por pura maldad, con negligencia y con maldad. Entonces ahí sí podría quizás irse preso. Luego, otra línea que a mí me gusta mucho y que me parece importante, a la luz de cosas que pasan aquí en Ecuador especialmente, es cómo, cómo entendemos el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos. Funcionarios públicos tienen derecho a la libertad de expresión, ¿cuál es el límite? Y lo que ha dicho la Corte Interamericana es que los funcionarios públicos ejercen la libertad de expresión como un derecho y como un deber. Como un deber porque tienen que, les toca, informar a la población sobre asuntos de interés ciudadano, pero tienen que hacerlo con límites en el ejercicio y en el respeto a los derechos humanos. Es decir, el presidente Correa, claro que podía salir en su sabatina e informarnos hasta lo que había almorzado todos los días de la semana, porque era interés público, eso estaba bien, pero lo que no estaba bien es que en el contexto de este proceso de información pública él vaya diciendo este es una gordita horrorosa y el juez de tal caso tendrá que decidir en este sentido. O sea, ella cruzaba la línea de la información y ya se metía con ese discurso, digamos, afectaba a otros derechos. Y en este sentido, la Corte Interamericana se pronunció en los casos de RCTV y Globo, que son los casos Ríos y Peroso, que yo les he puesto ahí, donde decía, este discurso de Chávez, que era igualito que tenía su aló presidente, que era su sabatina, él todos los fines de semana tenía obsesión con RCTV y con los periodistas y les mencionaba y les sacaba las fotos, y cuando los periodistas de RCTV salían a la calle les pegaba. Y la Corte decía, este discurso estigmatizante, este discurso ya excede el ámbito de la información pública y compromete la integridad de los periodistas, por tanto es anticonvencional. Entonces pensarán eso a la luz de, por ejemplo, el discurso del presidente con respecto a los jueces, pensarán eso. Y dice además, en Apitz Barbera, que es el caso de la Corte Primera, que los funcionarios de gobierno, por favor, tatúense esta, los funcionarios de gobierno no deben incidir indirectamente a través de sus expresiones públicas en procesos judiciales en curso, en el marco de sus discursos o expresiones o categóricamente violar derechos humanos. Entonces, por eso cuando el presidente sale hablando del caso tal o algo, a mí se me empieza como a saltar la vena de aquí, porque a la luz de Apitz Barbera, que es un estándar vinculante, no lo puede hacer. Y luego, muy rapidito, y esto, si quieren, luego puedo pasarles las diapositivas. Hay una línea jurisprudencial reciente que a mí me fascina porque se mezclan las dos cosas que más amo, que es libertad de expresión e independencia judicial, que la Corte nos está empezando a dar luces de, bueno, ¿cuál es el límite del juez? Porque no es lo mismo el funcionario público presidente, no es lo mismo el funcionario público asambleísta, que tendría un umbral de expresión quizás mucho más amplio que los jueces. ¿Cómo pueden ejercer la libertad de expresión los jueces? En ciertos casos, en López Londe, por ejemplo, que es el caso del juez destituido después del golpe de Estado en Honduras, dice, los jueces sí se pueden pronunciar sobre asuntos de interés público, especialmente cuando esos asuntos de interés público versan sobre defender la democracia, como lo hizo López Londe. Otro caso reciente, que es Urrutia Labró contra Chile, dice que no solamente sobre estos asuntos democráticos y de interés público, sino que los jueces deberían criticar el funcionamiento del sistema. Entonces ahí por Twitter saben haber un montón de jueces, así han visto que saben decir, no nos dejan utilizar el Zoom, es un discurso protegido. Y luego en Urrutia Labró también la Corte dice, en todo caso, siempre tendremos que analizar caso por caso lo que dice el juez, porque sí es cierto que tenemos que medir cómo este discurso del juez podría comprometer su independencia e imparcialidad y el derecho al debido proceso de quienes se someten a jurisdicción. En todo caso, dice la Corte, en Urrutia Labró tendrá que ser caso por caso el análisis que se tenga que hacer. Y finalmente, y con esto les prometo que ya acabo, otra línea jurisprudencial importante es
el tema de las agresiones y asesinatos a periodistas. Y muy rápidamente hay varios casos que yo les recomiendo leer. Vélez Restrepo de la Corte Interamericana y Cuesta Caputi de Ecuador son casos que se refieren a agresiones a periodistas que no terminaron en muerte. Y luego tenemos Carvajal contra Colombia y tenemos González Medina contra República Dominicana, que son casos de periodistas que fueron asesinados. Y en ambos casos, tanto en los casos de agresiones como en los casos de asesinato, la Corte Interamericana decía, el hecho de que el Estado nunca haya investigado constituye una violación al derecho a la libertad de expresión porque esa impunidad les pone en más riesgo a los periodistas y genera un efecto inhibidor que hace que no solo ese periodista, sino que todos los demás tengan miedo de pronunciarse. Y además, tanto en Carvajal como en Leguizamón contra Paraguay y también en Vélez Restrepo, la Corte dice, el Estado tiene una obligación de proteger la integridad de los periodistas. En Leguizamón dice, especialmente a los periodistas que investigan asuntos de interés público, el Boscan. Entonces, a él deberían, espero que ya le hayan dado protección, porque si me estresa un poco que algún rato le pase algo, deberían darle protección, el Estado debería darle. Él no debería pedir, métame en el programa de víctimas y testigos. Del Estado tendría que dar porque es evidente que por el trabajo que está haciendo está corriendo riesgo. La Carol Noroña, que tuvo que autoexiliarse sin protección del Estado porque está investigando cosas un poco heavy y ya le tocó irse, esa obligación de protegerles era del Estado. Y ellos podrían presentar, la Carol Noroña, por ejemplo, podría presentar un caso ante la Comisión Interamericana, el Estado no me protegió y bajo Leguizamón contra Paraguay tenía que haberme protegido sin que yo le pida. Y luego el último caso que me parece interesante también es el de la periodista Ginette Bedoya contra Colombia, que es el caso de una periodista que investigando cuestiones de cárceles y cuestiones que tenían que ver con el paramilitarismo es secuestrada dentro de una cárcel donde ella va a hacer una investigación y es violada por muchos presos y evidentemente esto nunca se investiga. Y la Corte establece una línea adicional que dice que estos casos, cuando tratan de mujeres, hay un enfoque diferenciado al ejercicio periodístico de las mujeres, entendiendo que estamos en mayor riesgo por nuestra condición y que la violencia sexual también podría ser una forma de silenciamiento a las periodistas críticas y obviamente el Estado tiene un deber reforzado de investigar y sancionar, tomando como referencia primeramente el trabajo periodístico, pero también la condición de mujer de la periodista en este caso. Y ya no les voy a aburrir más, voy a dejar que se vayan a divertir en su viernes. Yo les agradezco muchísimo por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Y ahí, si es que a alguien le interesa, también les dejo mis contactos. Muchas gracias, estimada doctora. La verdad, una ponencia excelente, muy interesante y muy completa, donde hay diferentes casos que tenemos que revisar y con diferentes circunstancias, ¿no? Y muy bien, a continuación, Manuel Ricardo Serrano quiere realizar una pregunta. Puede proceder a realizarla, estimado doctor. Muchísimas gracias. Estimada doctora, quería precisamente su criterio. En la lista que hemos tratado, la felicito además por su exposición, de la libertad de expresión versus el derecho a la honra. Usted mencionó varias veces el caso Kimmel versus Argentina, que es del 2008, y me viene también a la memoria el caso Memoli versus Argentina del 2013. Me llama mucho estos dos casos porque hay un giro en los precedentes de la Corte Interamericana y quería saber sus criterios si esto es propio del enriquecimiento, de que los casos tienen ciertas especificaciones o cree que eso al final termina afectando la institucionalidad de los precedentes de la Corte. Gracias, estimada doctora. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su pregunta y por sus comentarios. A ver, hay dos cosas aquí. No mencioné Memoli porque es un caso que siento que no aporta mucho y no me gusta Memoli. Y este es otro caso que yo mismo llevé cuando trabajaba ahí y les voy a contar por qué no me gusta. Memoli es un caso que tenía un contenido diferenciador de los otros casos que se habían venido litigando antes. Todos los casos, desde Herrera Ulloa hasta creo que Tristán Donoso, que era el último caso que se había litigado en ese entonces, se referían, sin excepción, a procesos penales contra periodistas o ciudadanos abiertos por funcionarios públicos en aplicación de normas de calumnias e injurias. Todos los casos tenían este denominador común. Y el debate ahí siempre había sido que el discurso era un discurso de interés público y que por tanto tenía que ser especialmente protegido y que la sanción había sido por tanto anticonvencional. Memoli, el carácter diferenciador de Memoli era que el discurso de estos dos periodistas o la nota periodística de estos dos señores no versaba
o no se refería a un funcionario público, sino a una cooperativa privada que a unos señores les había estafado en unos terrenos. No recuerdo bien los detalles ya exactos, pero palabras más, palabras menos era eso. Era como que abran un caso contra la mutualista Pichincha, por ejemplo, que es una entidad de derecho privado, con gente privada, y les denuncian a través de un artículo de estafa. Y entonces los argumentos que nosotros como comisión presentamos en ese caso fueron que aun cuando las personas que alegaban que su honra y su reputación había sido comprometida eran particulares, el asunto todavía era un asunto de interés público porque en ese caso había traído la atención de la sociedad argentina esta situación de esta estafa de un cementerio, no me acuerdo qué era, pero era una cosa que como todo el mundo estaba reinteresado. Y que lo que debía protegerse era el interés público alrededor de los hechos del caso, más allá de que si los disque afectados en su honra eran particulares. Y la Corte dijo no. Entonces, como la Corte dijo no, yo no estaba de acuerdo con esa decisión, entonces yo por eso no la menciono. Y esto se vuelve a reforzar en Barahona Bray, que Barahona Bray para mí es agridulce, y si quieren tengo un podcast de estudio de derechos humanos, que es un podcast de derechos humanos súper chévere ahí. Yo hablé de este caso ahí. A mí Barahona Bray me estresa un poco porque por un lado dejamos zanjado este debate que había antes a propósito de lo que había venido diciendo García Sayán y otras personas de, en ciertos casos cuando hablen mal de nosotros funcionarios públicos, sí podríamos activar la vía penal. Y Barahona Bray dice, no, ya no más. Cuando el discurso se refiere a un funcionario público, lo que caracterizamos como anticonvencional es el blindaje especial que tú como funcionario público te quieres dar. Si eres funcionario público, no puedes activar la vía penal, fin. Pero a mí me estresa un poco porque hay muchas cuestiones de interés público que cada vez más se refieren a personas privadas. Por ejemplo, en el contexto de las cuestiones de daño ambiental y a propósito de la declaración de Escazú, una de las cuestiones de las que habla Escazú es el deber que tienen las compañías privadas de publicar la información en sus archivos que tuvieran que ver o que pudieran impactar el medio ambiente. A mí me podría interesar que la compañía china que explota petróleo en ni sé dónde tenga malas prácticas laborales con respecto a sus trabajadores. Este es un tema esto es un caso real. Entonces yo podría decir, el gerente chino de la empresa fulanita sabía que habían situaciones de explotación laboral y no le importó, y el gerente chino capaz me puede demandar y me podría decir, es que yo no soy funcionario público, le hace Barahona Bray. Para mí, Barahona Bray tenía que decir, ni el funcionario público puede activar la vía penal, ni al particular, cuando el discurso versa sobre una situación de interés público. Entonces, veamos cómo va desarrollando esto. Entonces, por eso es que Memoli no es de mi entero agrado y por eso ni siquiera lo menciono. Y la otra cosa, creo que también la jurisprudencia, la Corte siempre ha defendido mucho de esto de que la jurisprudencia y la Convención Americana son instrumentos vivos y que vía jurisprudencia se van adaptando y van reformándose. Entonces ahí ustedes ven que el estándar de Kimmel podría activarse la vía penal a veces contra funcionarios públicos, a Barahona Bray ya no pueden activar los funcionarios públicos, va cambiando, y usualmente esa adaptación, este carácter de instrumento vivo, tiene que ser consistente con el otro principio que está en la convención, que es de progresividad y no regresividad. Muchísimas gracias, doctora. Muy claro. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, estimado doctora. Muy importante explicación. También el doctor Raúl Chimarro quiere realizar una pregunta. ¿Puede proceder? Buenas noches, sí, estoy intentando prender la cámara. No, Le no voy a sé. realizar la pregunta hacia la doctora. Primero que nada, doctora, muchas gracias por la exposición muy clara y creo que su entusiasmo nos invita a todos a investigar con respecto a las sentencias y informarnos más sobre este tema. Mi pregunta va encaminada. Quisiera saber su opinión con respecto a cuál va a ser el rol de los estados y de los organismos encargados del cumplimiento de los derechos humanos en las violaciones que existen, porque para mí hay una violación de ciertas redes sociales en contra de nuestra libertad de expresión. Hoy prácticamente en Twitter la plataforma misma puede escoger a quién censurar, a quién no censurar, y yo creo que ya traspasa el ámbito privado y es de interés público. Entonces, ¿cómo tienen que actuar los estados? ¿Cuál va a ser el marco normativo a desarrollar
para regular que estas empresas descentralizadas no violen nuestros derechos? A ver, hay algunas cosas y creo que ahí está, el acuerdo de Escazú te establece algunas reglas. Luego, el otro marco jurídico que es nuevo y que desde el Observatorio de Derechos y Justicia que yo dirijo vamos a empezar a trabajar es el tema de empresas y derechos humanos. Cada vez más hay esta conciencia de que las cuestiones o el gestionar empresarial ya no puede estar divorciado del tema de derechos humanos. Y en realidad empresas han tratado de ir metiendo el lenguaje, ellos lo llaman como responsabilidad social o sustentabilidad, tienen una palabra porque no sé por qué no quieren decir derechos humanos, pero la idea de los estándares recientes sobre empresas y derechos humanos es que, por ejemplo, todo lo que sea protección al whistleblower, accountability, transparencia, no conflicto de intereses, todas estas cuestiones permeen la estructura institucional y se vuelvan parte de las instituciones, por un lado. Segundo, el tema de empresas y derechos humanos no deslinda al Estado de su obligación. O sea, al final, ¿quién está obligado a respetar y garantizar estos derechos? Es el Estado. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo en una compañía china donde hay prácticas de explotación laboral, quien me tiene que proteger es el Estado, si es que la compañía falla en hacerlo. Lo ideal sería que la compañía diga a nivel interno, mira, yo tengo un mecanismo de denuncia donde tú puedes denunciar estas malas prácticas y yo con un comité interno te vamos a reparar, porque hay este estándar de reparación y asunto arreglado. Si es que no hay esa diligencia interna, siempre el Estado es el último garante de estos derechos. Y la otra cosa también entender que, por ejemplo, Escazú tiene reglas ya específicas y Ecuador ha ratificado Escazú, ergo ya estamos obligados a esto, de, por ejemplo, que haya máxima difusión con respecto a información que repose en archivos de empresas particulares y que pudieran tener impacto en medio ambiente y que haya como un disclosure, o sea, estas reglas de acceso a la información pública que usualmente se han aplicado para los gobiernos, parecería ser que por efecto de Escazú ahora tendrían que aplicarse también a ciertas compañías en el contexto de algunos giros del negocio, especialmente aquellos en materia ambiental. Y no sé si respondí toda tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Es que esta duda me surgió debido a que vi que hubo un debate en redes sociales cuando a Donald Trump le suspendieron la cuenta de Twitter. Decía, ¿cuál sería el rol del Estado en esos casos en que Ah, arbitrariamente la empresa decide a quién censurarle y a quién no? ahí, justo, yo estoy ahorita en Bogotá, no estoy en Quito, estoy en Bogotá en mis sesiones de doctorado y justo estábamos discutiendo este tema. O sea, ya también el derecho tiene que evolucionar para adaptarse a nuevas situaciones que ahorita no lo contemplan. O sea, nuestra lógica del derecho ahorita es, el derecho estatal tiene unos alcances territoriales o extraterritoriales bajo control efectivo y el Estado solo puede controlar lo que pase en su territorio. Entonces aquí tenemos una disyuntiva, o sea, empresas como Meta, por ejemplo, cuando incurren en restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de expresión, ¿quiénes controlan? Y entonces, para mí, lo que hay que hacer ahí, o sea, depende, ¿no? Digamos que está domiciliado, porque, por ejemplo, aquí en Colombia sí está domiciliado Meta, ¿ya? Pero el problema es que quien toma la decisión del cierre no está aquí, sino en otro lado, capaz en Brasil, y allá no hay jurisdicción. Entonces, para mí, esto se soluciona de dos maneras. O estableces un régimen jurídico supranacional para controlar a estas empresas, que sería maravilloso, o refuerzas y fortaleces la cooperación jurídica internacional, porque, por ejemplo, podría yo decir, yo soy María Dolores Miño, a mí Twitter me suspendió mi cuenta por 48 largas y horribles horas, yo podría ir donde un juez por una acción de protección y decir, ordene que Meta, o no sé, que Twitter, Elon Musk, me vuelva a abrir mi cuenta, y bajo esta nueva lógica de la extraterritorialidad, el juez ecuatoriano decir, sí se te ha violado tu derecho de libertad de expresión y voy a hacer un exhorto al juez de Brasil, de donde esté esto, para que ayuden a ejecutar, pero sí entienden lo complicado que es. Entonces yo creo que estos casos límite ahorita, que es una pregunta que me parece excelente, sí creo que más bien yo me inclinaría por pensar que tenemos que repensar el derecho. Y si te interesa la forma como se están resolviendo estos problemas, hay una jurisprudencia emergente muy chévere del Tribunal de Contenidos de Meta para Facebook de modulación y la ex relatora especial para libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, es parte de este comité. Entonces, yo no les he leído todavía, pero creo que ahí vamos a encontrar como un montón de respuestas a estas preguntas que tú bien te haces. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctora, por su respuesta y también muchas gracias por la participación de nuestra estimada audiencia. Hay otras preguntas que están aquí en Zoom. Doctor Javier Bey pregunta, doctora, ese espectro del derecho a la libertad de expresión es bien amplio, dice. Cuando se transgrede el derecho a la moral y honra, ¿puede dar ejemplos para mejor entendimiento? A ver, en los mismos casos, y perdón que no fui muy específica en esto, pero por efectos del tiempo. A ver, usualmente el derecho a la libertad de expresión entra en tensión con el derecho a la honra. Siempre. No siempre, en la mayoría de los casos. Les pongo el ejemplo. Y si no estoy contestando bien tu pregunta o si no estoy entendiendo bien tu pregunta, me cortas nomás, ¿ya? Pensemos en el caso del universo. El caso del universo es un caso donde entran en tensión dos bienes jurídicos igualmente protegidos por la Convención. Por un lado, el derecho a la libertad de expresión y por otro, el derecho a la honra. ¿Cuál es el derecho a la honra? El derecho a que tu imagen no sea comprometida, que no sea vilipendiada, que no tengas esta condena social. O sea, todos sabemos cuándo nos están dañando la honra. Si me insultan en público, si en público me dicen que soy ladrona, y mi derecho a la honra, que es un derecho convencionalmente protegido, se encuentra comprometido. Y usualmente en este tipo de casos, el funcionario público o la persona que activa la vía judicial, usualmente penal, en los casos de la Corte, no es que te va a decir directamente, es que yo, esto sí lo hizo Correa, pero usualmente no se hace. Dice, nunca nadie te va a decir es que yo quiero que me protejas porque soy presidente. En el caso de Correa sí era una causa súper como burda y grosera, porque él sí invocó una suerte de majestad presidencial como argumento para pedirle 100.000 millones de dólares a los periodistas. Era una cifra ya exorbitante. Pero en la mayoría de los casos dicen, no, es que yo soy una persona que merezco respeto y que tengo honra y se me ha perjudicado mi derecho a la honra. Entonces, pensemos en cada uno de ustedes, asumo que ninguno de ustedes es funcionario público, pero digamos que el día de mañana, la Posta, que hoy les tengo en la punta de la lengua, o Cuatro Pelagatos, o cualquiera de estos, saca una primera plana digital y dice, el Eric Erazo es un corrupto porque él es el verdadero líder de los choneros y además tiene una red de trata de mujeres venezolanas. Bueno, es como una ficha. El Eric no es un funcionario público, es famoso en el contexto de esta linda reunión, pero no es un personaje público todavía. Algún rato capaz sí, pero todavía no. El umbral de protección que tiene el Eric de su honra y reputación es mucho mayor porque él es un ciudadano de a pie. ¿Ya? Yo vivo mi vida privada, yo trabajo, yo pago impuestos, a mí nadie me tiene que fiscalizar, nada. Por lo tanto, cuando hay esta injerencia en mi caso hipotético, te estás metiendo con mi reputación, de gratis además. Y además, porque como me publicaron este artículo donde yo dije que soy traficante de blancas, perdón, trata de personas, el doctor Armijos dijo que ya no puedo trabajar en este espacio y ya me votó y perdí mi trabajo y todo mal. No hay una razón que justifique que se le vote esta noticia con respecto al Eric, que es un ciudadano. Que no es lo mismo que decir, voy a sacar una nota donde el primo del presidente, que además es funcionario público, tiene como unos tratos medio raritos con la mafia albanesa. Ay, pero es que ¿cómo me vas a...? Y decían, ¿se acuerdan que decían en esos días? Es que se compromete el honor de personas honestas. Sí, pero esas personas honestas, por voluntad propia, porque nadie les obligó, se sometieron al escrutinio público cuando asumieron cargos públicos. Y en eso sí podemos fiscalizar. Entonces, cuando yo digo, el primo, tío, no me acuerdo que era cuñado del presidente, puede estar vinculado en actos de corrupción, yo entiendo que este discurso no le va a gustar. Y entiendo que sí hay un compromiso a su honor. El problema es que, ¿qué importa más a la hora de sopesar esto? ¿El honor de una persona que tiene un perfil público elevado por elección propia o el derecho que tenemos todos nosotros a saber si es que hay actos de corrupción en el gobierno que nosotros financiamos con nuestros impuestos? Entonces, usualmente la respuesta que tú vas a tener en esto es, pero es que ellos también tienen derecho a la honra. Sí, sí tienen, pero es un derecho atenuado a la luz de su carácter de funcionario público. Entonces, no sé si es que contesté bien tu pregunta o si quieres que te aclare un poquito más. Bueno, voy a ver justamente si hay una respuesta. Sí, muchas gracias, doctor. Está satisfecho
aquí nuestro estimado doctor Javier Fey. Aquí hay otra pregunta, doctora buena, de Carlos Augusto César Gómez, que dice, doctora, buenas noches, saludos desde Ibarra. Excelente ponencia. En Perú, al menos 3 personas murieron, entre paréntesis, abre comillas. En Perú, al menos 3 personas murieron en el primer semestre de 2022 durante protestas, eh, tras la intervención de la Policía Nacional, y al menos otras 22 perdieron la vida durante las últimas semanas del año. Cierra paréntesis. Esto nos dice del año que tuvieron lugar durante la crisis política que siguió a la destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo. De ahí, cierra comillas. ¿Esto no fue una violación al derecho a la libertad de expresión? Pregunta. Eh, A ver, pero que me puedes volver a leer, por favor, lo último. sí. Dice, en Perú al menos 3 personas murieron en el primer semestre del 2022 durante protestas tras la intervención de la policía, y al menos otras 22 perdieron la vida durante las últimas semanas del año. Durante la crisis política que siguió a la destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo. Bueno, parece que la pregunta está incompleta porque pone el antecedente, pero me imagino que tal Yo vez lo que lo censuraron. entiendo, sí, sí, me encanta la pregunta y a quien haya hecho la pregunta le agradezco muchísimo porque esto no toqué y tenía que haber tocado. A ver, el tema de la protesta pública como una forma de libertad de expresión. Ya ha dicho la Corte, hay un caso que es el caso Norín Catrimán contra Chile, pero además un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es protesta pública y libertad de expresión, donde tanto la Comisión, la Relatoría y la Corte coinciden en que la protesta pública es un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Porque ¿se acuerdan de lo que decíamos al principio? Que una cosa es el discurso y otra cosa es la vía que tú decides expresar tu opinión. Entonces, aquí el contenido del discurso sería protesto contra el gobierno, porque me cae mal el gobierno, y la vía que yo decido para expresar esa opinión contra el gobierno es la protesta en vía pública, la protesta callejera. Y cosas que ha dicho la Corte, por ejemplo, la Comisión, perdón, cuando ha analizado los casos de las protestas públicas en Ecuador, en Colombia, y recién salió hace 2 días el informe de las protestas públicas contra Perú, que por favor véanlo, lo que dice la Corte es, en principio, este es un ejercicio legítimo. Por lo tanto, el Estado tiene que proteger y garantizar que yo pueda salir. Es decir, si yo digo, ¿se acuerdan lo que nos pasó el año anterior a las mujeres que queríamos marchar el 8 de marzo? Que es una marcha súper pacífica. Salimos del 8 de marzo, como salimos todos los años, dio sorpresa, caballos, tanquetas, y era casi que una zona de guerra. Ahí había una violación a la libertad de expresión porque el Estado me estaba amenazando a mí cuando me puso sus tanques y sus perros y sus caballos ahí para que yo no proteste. El Estado no estaba garantizando mi derecho a la libertad de expresión a través de la protesta pública, a través de la protesta social en vía pública. Pero ha dicho la comisión en estos informes, tanto contra Ecuador, Colombia, Chile, me parece que hay un informe también, y recientemente contra Perú, que como ejercicio de la libertad de expresión, la protesta pública tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? Ya lo vimos en el transcurso de esta exposición. Derechos humanos de terceras personas, seguridad ciudadana y orden público. Entonces, una cosa es que tú estés protestando, pero si empiezas a hacer así la típica que van a saquear el tía, que es típica de las protestas en Guayaquil, que ya te empiezan a saquear el tía, no, pues porque ahí ya estás comprometiendo el derecho a la propiedad de terceros. Cuando tú abusas de este derecho a la protesta pública e incurres en actos que son violatorios contra otros derechos, pierdes de su, imagínense que este es el derecho y que este es el umbral de protección. Le pierdes de ese umbral de protección y el Estado te puede sancionar. Y lo último, la garantía de poder protestar en vía pública como un ejercicio legítimo de libertad de expresión pasa porque el Estado asegure que la presencia del orden público no sea disuasiva. La presencia del orden público tiene que ser de control y contención. Pero si la fuerza pública en un uso abusivo de la fuerza empieza a botar perdigones en los ojos o ya se mueren personas, ahí creo yo que podría haber una violación al derecho a la libertad de expresión a la luz de Vélez Restrepo y los casos que vimos en la última diapositiva, ¿se acuerdan de las agresiones? Cuando el Estado no investiga y sanciona.
Prima facie diría que no, dependiendo del contexto. Si era una protesta pacífica, pensemos el caso de las mujeres que queríamos protestar en el 8M, y digamos que llegamos a Carondelet y de una nos sacan una metralleta ahí, estoy exagerando, los militares y nos matan, ¿ya? Evidentemente ahí hay una violación, porque no había una razón para que nos disparen si no estábamos haciendo nada. Pero no sería lo mismo y por eso esto hay que tamizar siempre caso por caso. Digamos nuevamente la protesta de junio de 2022 o de octubre de 2019, donde habían ya personas que infiltrándose en la protesta pública incurrían en actos de violencia muy, muy fuerte, que inclusive tenían estas armas caseras bien desarrolladas. Entonces, en esos casos, si la fuerza pública remete, habría que hacer habría que hacer un análisis del uso progresivo y proporcional de la fuerza y si es que ameritaba, ahí no hay violación. Pero lo que yo nunca podría decirte es que siempre que hay muertos, hay una violación al derecho a la libertad de expresión, porque capaz de esos muertos eran personas que estaban, no sé, que tenían secuestradas a otras y que no se rendían, por ejemplo. No hay una respuesta plancha a esto, la respuesta es caso por caso. Y la idea de los estándares que yo les he dado en el transcurso de esta exposición es que justo te sirven para como leer cada uno de estos casos a la luz de cada uno de ellos y ver si es que se excedió o no se excedió, pero siempre es caso por caso. En todo caso, si te interesa el tema, en la página de la Comisión Interamericana están los informes de las protestas de Perú hace 2 días, de Ecuador, de Chile, y sería chévere que los lean para que entiendan, y sobre todo para desmontar esta falacia de que los derechos humanos protegen incluso a los que protestan y delinquen. No, o sea, como ejercicio de derecho a libertad de expresión va a tener un límite, y el límite está en estos 3 límites que ya vimos hace un ratito. Muchas gracias, estimada doctora. Muy clara su explicación. Muy interesante, la verdad, el tema y pues es un tema muy fascinante. Por eso es que no paran las preguntas, ¿no? Pregúntenme nomás, aprovechen que yo ya acabé mis clases del doctorado y yo vine acá a responderles las preguntas. No tengo plan, así que con todo lo que ustedes quieran a las órdenes. Sí, perfecto. Hay una última pregunta de Jonathan Vanegas que pregunta lo siguiente. Siendo así, aquí haciendo referencia a su ponencia, siendo así, habría un trato discriminatorio. El servidor público no puede excederse y estigmatizar a alguien con lo que coincido, pero los medios o los periodistas que estigmatizan a diario a una persona o a un funcionario o autoridad lo ponen a hacer en ejercicio en esta libertad de expresión. Algo falla allí porque no hay una equidad. Ese es el Es que, a ver, comentario. nuevamente volvemos a lo que decíamos hace un ratito. Cuando Ujú. una persona, porque a ver, si tú asumes un cargo público, yo estoy segura, y esto sí, 100% les aseguro, a ningún funcionario público le ponen una pistola en la cabeza para que vaya a asumir. Uno asume la función pública o la candidatura o el perfil público porque quiere. Es un ejercicio voluntario. Es un ejercicio voluntario que además se financia con recursos públicos, es decir, esos asambleístas que están en la asamblea, nosotros les pagamos su sueldo y se mueren de las iras porque yo a veces les digo, tú tienes que darme cuentas porque yo soy tú, o sea, nosotros para todos los efectos somos sus jefes. O sea, así como tu jefe, imagínate que tu jefe viene y te dice, dame el reporte y tú le vas a decir, no te doy nada. O sea, yo te pago tu sueldo, soy tu jefe, es más o menos la misma lógica, ¿ya? Es el carácter diferenciador del tratamiento del derecho a la honra pasa precisamente por esto, porque se trata de personas que voluntariamente asumieron la función pública, porque el ejercicio de esa función pública se financia con recursos que provienen de todos los ciudadanos y porque la democracia exige que nosotros ciudadanos que les pagamos el sueldo, perdónenme esta forma de decir las cosas, podamos controlar qué se está haciendo con nuestra plata. O sea, es la misma lógica de, no sé si alguno de ustedes tiene empresas, pero cuando tú tienes una empresa, un negocito, ¿no es cierto? Tienes tu panadería y tienes tu dependiente de la panadería, tú vas a ir todos los días a una hora y decir, a ver, pásame la caja, a ver qué vendiste, a ver si no se está cogiendo la plata de tu empresa, ¿no es cierto? Perdónenme la simpleza del ejemplo, pero un poco va por ahí. Entonces, sí es verdad, y yo suscribo, y les tengo que confesar una cosa, que yo terminé en esto de la libertad de expresión bien por azares de la vida. Yo cuando llegué a la Comisión Interamericana, de verdad quería trabajar en migración, que era el tema que a mí me encantaba. Y como ya no había chance en esa relatoría, me pusieron de pasante y luego de abogada en la relatoría de libertad de expresión. Y para mí se me abrió los ojos porque yo tenía este mismo discurso, decía, los medios son mentirosos, los medios son malos. Y
Yo hoy por hoy todavía soy muy crítica de ciertos medios, de la forma irresponsable como empapelan a ciertas personas, de la forma cruel incluso como se refieren a algunas personas, pero en lo que respecta al funcionario público, yo creo que ahí lo que vamos a elegir es el mal menor. Tú quieres, o sea, elijamos qué país queremos. Queremos un país tipo Nicaragua, por ejemplo, tipo Venezuela, donde nadie les critica a los funcionarios públicos, nadie les estigmatiza, nadie les dice nada, pero no hay fiscalización ciudadana, u otra sociedad donde haya ciertos periodistas, porque no son todos, que cometan excesos, pero hay diversidad de voces y opiniones. Y entonces por ahí alguien dice, hay un dicho que decía alguno de los founding fathers de Estados Unidos, decía, yo nunca puedo yo no estar de acuerdo con tu discurso, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo. Porque en realidad en una sociedad democrática es mejor tener una prensa incluso incluso cuestionable que no tenerla. Ahora sí quiero complementar con esto. Esto no quiere decir que la responsabilidad grande que tienen los medios de comunicación no haya sido alertada por los órganos del sistema. Hay un informe de la Comisión Interamericana del año 2009, que es el informe de estándares sobre materia de libertad de expresión, que si les gustó el tema, les súper recomiendo que lo lean. Y hay un capítulo en este informe que habla de la responsabilidad de los medios de comunicación. Responsabilidad de informar fundamentadamente, responsabilidad de tener las fuentes, de informarse bien, de buscar las versiones de todas las personas, etc. La postura del sistema interamericano es que estos códigos deontológicos sean autocreados por los propios medios de comunicación, es decir, el medio se va a poner sus propias reglas de ética. Y luego tienes otra corriente que un poco la escribía el gobierno del presidente Rafael Correa y todos los otros gobiernos afines, donde decían, los medios de comunicación no saben autorregularse y cometen muchísimos excesos. Por lo tanto, los códigos deontológicos de ética tienen que venir del Estado y de hecho nos pusieron un código deontológico que era en realidad la ley de comunicación. Ahora, yo obviamente hace 10 años era como mucho más entusiasta con respecto a esto y mucho más cerrada, pero ahora yo creo que puedo coincidir contigo en el sentido de hay una cosa muy fuerte cuando un medio de comunicación, miren lo que pasó ayer, que el colega nuestro se pierde en Guayaquil y estaba todos en pánico porque le secuestran, que además es un colega que yo quiero muchísimo. Y luego sale un periodista ahí todo irresponsable y antiético y mala gente además, y saca un video donde palabras más, palabras menos, no es que no estaba perdido, se ha ido ahí con unas señoritas de dudosa reputación, básicamente. Entonces, claro, decíamos, nosotros que conocemos a todos yo que les conozco a todos los involucrados, decía, qué iras porque de verdad se meten con la vida privada de la gente. Para eso, y esto me olvidé de decirles y agradezco muchísimo la pregunta, el derecho tiene que proveer soluciones, porque no es que un periodista puede a la loca y a la ancha vulnerar, por ejemplo, el derecho a la privacidad, en este caso que ocurrió el día de ayer. Por ejemplo, para mí hay una violación muy grave al derecho a la privacidad ahí. ¿Cuál es el mecanismo idóneo? No la cárcel, pero sí mecanismos de rectificación, respuesta e indemnización. Rectificación, mire, esta información, este video que usted subió, compromete mi vida privada y me está causando un perjuicio personal, familiar y profesional. Usted ya lo sacó, ya me perjudicó, o me indemniza o se pide disculpas públicas o de alguna manera me repara, porque como una víctima de violación a mi derecho a la honra e intimidad personal, tengo que ser reparada. Tienen que haber mecanismos y la preocupación que yo tengo ahorita es que en Ecuador al menos no existe un mecanismo de reparación frente a este tipo de abusos. No existe, o sea, tienes la Secretaría esta de Comunicación que tiene unas facultades que nadie entiende y han pasado cosas. Por ejemplo, el otro día, un periodista que tiene mucho prestigio y renombre comparaba un celular que no le funcionaba bien porque él no sabía operar el celular. Entonces, en media transmisión, como que se le da, aplasta algo y no se le daña y dice, los celulares son como el clítoris de la mujer, nadie sabe dónde están. O sea, era una cosa totalmente machista y sexista. Y claro, ¿qué haces ahí? No hay modos. Entonces, aquí lo que tenemos en el caso ecuatoriano al menos es una falla de un mecanismo, un recurso judicial o administrativo que sea efectivo para regular y contener los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. Y acuérdense que Correa lo trató de poner, y el problema no era tanto que exista un ente regulatorio, el problema era cómo estaba conformado ese ente regulatorio y la independencia e imparcialidad real que iba a tener ese ente regulatorio con respecto al gobierno, pero quizás debería haber.
quizás el mecanismo sea acción de protección. Deberíamos como repensar cómo podríamos hacer para controlar esos excesos en todo caso, pero que el Estado debería dar un mecanismo para protección, sí, seguro. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta. La verdad es que nuestra estimada audiencia y también yo en este momento moderando y todos quienes nos acompañan en Latin Juris estamos satisfechos eh, y agradecidos, ¿no? Por cómo nos ha impartido estos conocimientos muy interesantes y por supuesto muy aplicables al mundo jurídico, ¿no? En nuestros diferentes países, que hemos ratificado diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados, por supuesto, a la libertad de expresión. Eh, ya siendo pues prácticamente las 8:45 de la noche, reiteramos este agradecimiento y por supuesto cerramos las clases de hoy, el evento de hoy sin antes recordarles que subiremos en el blog de Latin Juris todo el material pertinente y necesario para que también puedan estudiarlo. Y por supuesto, estimada doctora, ¿desea realizar unas palabras de despedida? Bueno, agradecerle a mi querido Damián que no pudo estar aquí, a ti, mi querido Eric, que tengo la oportunidad de conocerte recién hoy por esta plataforma, por la invitación. Yo, como ustedes ven, soy súper entusiasta de los temas de derechos humanos, no, más que experta, porque no sé si algún rato llegamos a eso, yo soy muy entusiasta y creo mucho en la educación como una forma de protección y garantía de derechos, así que siempre que me invitan, agradezco muchísimo la deferencia, agradezco muchísimo que me den chance de hablar 2 horas de lo que más me gusta y obviamente a todos las y los alumnos que nos han acompañado este viernes, agradecerles muchísimo y recordarles, bueno, que yo estoy a sus órdenes y que cualquier duda adicional o pregunta, bueno, ahí tienen como los medios para contactarme y ojalá nos podamos volver a ver pronto. Muchas gracias, estimada doctora. La verdad también es un gusto, un placer conocerle por este medio y también muchas gracias con nuestra estimada audiencia que ha participado bastante y eso es bastante satisfactorio, ¿no? Porque demuestra el interés en el contenido de estas ponencias. Muy buenas noches y hasta mañana.